Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a plantearnos una pregunta que lleva rondando también mi cabeza durante un tiempo, que es: ¿está el e-commerce muerto en este momento por el que estamos atravesando? ¿O realmente podríamos definir esta pregunta como qué papel le queda cuando los grandes operadores de inteligencia artificial empiecen a delegar nuestras compras, ¿no? Empecemos a delegar, mejor dicho, nuestras compras en ellos, copando así todo lo que sería la parte transaccional del e-commerce? Si te parece interesante este tema, quédate hasta el final del vídeo porque lo vamos a desglosar y desgranar de arriba abajo para entender cuál es el futuro de algo que ha sido tan importante durante estos últimos 20 años como lo ha sido el e-commerce. Vamos al lío. Durante la última década, el e-commerce ha sido la gran promesa. Tiendas abiertas y facturando 24/7, alcance global y costes más competitivos, lo que han supuesto una evolución de la facturación del primer trimestre de 2011, en el que el e-commerce en España facturaba unos 2.000 millones en ese primer trimestre, comparado con los más de 23 millones facturados en el primer trimestre del 2024. Creo que la evolución está ahí, es inevitable e innegable entender, ¿no? Y ver que el e-commerce ha sido algo que ha pegado un cambio y ha supuesto una evolución brutal en los hábitos de consumo de los españoles, pero es verdad que han aparecido un par de actores que creemos que pueden poner en vilo ese gran éxito, ¿no?, que ha tenido el e-commerce, por lo menos como lo hemos concebido hasta ahora. Y estos dos factores que entran en juego son las compras delegadas en inteligencia artificial, es decir, los grandes operadores de IA, donde vamos a empezar a realizar las transacciones a futuro, y todo lo que es la parte de tiendas en redes sociales como TikTok Shop, tiendas en Meta, tiendas también en WhatsApp, etcétera. Así que hoy el vídeo lo vamos a dedicar específicamente a esto, a hablar de estos dos factores que entran en juego, sobre todo los operadores de IA, y entender un poco cómo puede ser la evolución del e-commerce a futuro. ¿Qué son los grandes operadores de inteligencia artificial y cómo van a entrar en juego dentro de lo que es el e-commerce? Lo que visualizo, lo que se está viendo, es que los grandes operadores de inteligencia artificial quieren entrar de lleno en lo que es la transaccionalidad de los e-commerce. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente, viendo cómo estamos utilizando las interfaces conversacionales como ChatGPT, Gemini, etcétera, la filosofía que están teniendo los operadores es la de llevarnos a que el consumo y la transacción la hagamos directamente con ellos, es decir, en su plataforma. Que estemos hablando con Google, que estemos hablando con ChatGPT, con Bing o con quien sea, o a una interfaz de voz, por ejemplo, también podría incorporarse dentro de la ecuación, y que sea esta propia interfaz la que nos recomiende los productos mejor valorados, que tengan mayores descuentos, etcétera, y que podamos hacer directamente a través de Google, de Bing o de cualquiera de estos operadores la transacción sin aterrizar en ningún momento en el e-commerce. Esto supone un cambio brutal a nivel del trabajo que hacemos los e-commerce en nuestro funnel, ya que antes, o bueno, hasta ahora, desde prácticamente la fase de awareness, podríamos decir que el visitante es nuestro, ¿no? Lo trabajamos a través de nuestras cuentas publicitarias, ahí ya sabemos que podemos hacer estrategias de remarketing, entender muy bien cómo se comporta el usuario en nuestra web, sus intereses, conocer en definitiva a nuestro usuario. Y con todo lo que se está abriendo, vamos a pasar de un funnel donde tenemos el control total y es súper amplio, extenso, y vamos midiendo cada punto de contacto, a un funnel en el que solo nos vamos a enterar de que alguien nos ha comprado cuando esta plataforma conversacional nos haga esa compra, ¿no?, a nosotros directamente, perdiendo toda la trazabilidad del usuario y perdiendo incluso al propio usuario o cliente, ¿no? Aquí es donde creo que debemos todos actualizarnos. Yo personalmente soy una apasionada del e-commerce y me encanta trabajar en el mundo del e-commerce, y proyectos que he hecho pues han sido para mí una pasión, pero sí que veo que en este momento el e-commerce va a pasar a un segundo plano totalmente, sobre todo en entornos multimarca, multiproducto, donde somos más canal de distribución que una propia marca en sí, ¿no? Y ahí es donde más lo vamos a notar o donde más lo vamos a acusar, ¿no? Que estas plataformas conversacionales van a ser las que se lleven toda la parte transaccional. Marcas como, por ejemplo, puedan ser marcas de moda, ahí sí que creo que el usuario siempre va a acudir al e-commerce, no va a cambiar tanto. Obviamente, si no tengo clara la prenda que quiero buscar, seguramente acudo a una interfaz conversacional para buscar referencias o subiré una foto de un modelo que me gusta para que me recomiende algo similar. Pero lo que está claro es que en negocios multimarca, a mí, por ejemplo, que me encanta la bicicleta, si quiero unas ruedas o unas cubiertas de X marca,
directamente lo que voy a hacer va a ser preguntar a ChatGPT, a Gemini o a la plataforma que sea cuál es la mejor opción para comprar ese modelo y automáticamente me va a elegir la mejor opción. Voy a transaccionar directamente en estas plataformas y el e-commerce ni me voy a enterar, ¿no?, de cuál está detrás. Así que es un poco hacia dónde vamos. Quería dejar esta primera reflexión por aquí. Os estaré poniendo un vídeo de Google AI Mode donde se ve perfectamente dónde se pueden configurar alertas por bajadas de precios según qué productos hayamos visto en esas búsquedas con la interfaz conversacional, y que cuando se produzcan estas bajadas de precios automáticamente el Google AI Mode nos va a notificar, ¿no?, para ver si queremos que él ejecute la transacción por nosotros, lo cual es brutal. ¿Es una amenaza? Pues realmente no es tanto una amenaza, pero sí que es verdad que va a cambiar totalmente la forma de consumir por parte de los consumidores, ¿no? Y por lo tanto los e-commerce seguirán estando ahí, porque para ese cliente más fiel que te va a buscar y que quiere comprar contigo es inevitable que lo sigas teniendo, pero realmente pues un porcentaje alto se va a ir a estas plataformas conversacionales, que puedan ser por voz o por chat. Nuestras tiendas pasarán a ser el backend, ¿no? Nuestros e-commerce pasarán a ser un pequeño backend que se comunique con estos agentes IA para que puedan tener toda la información de nuestros productos, y creo que ahí es donde tendremos que poner mucho el foco, ¿no?, en esa estrategia de la comunicación entre nuestro e-commerce y los motores de inteligencia artificial. Cuando hablo de esto también me gusta compararlo con cosas que han pasado años atrás en otros sectores, ¿no?, como por ejemplo en el sector hotelero, donde cuando llegó Booking, los grandes operadores o las grandes cadenas hoteleras pasaron de tener ellos a sus clientes y poder trabajarles y fidelizarles a que directamente el cliente fuese de Booking, ¿no? Y esto es verdad que supuso un antes y un después, con sus pros y sus contras en un sector tan marcado como ese. Algo así he vivido en otros sectores donde ya una vez conocida la experiencia de Booking se ha generado mayor restricción por parte de los operadores. Por ejemplo, en el fitness recuerdo que cuando salieron plataformas como Gympass, que seguro que la conoces o te suena, la mayoría de cadenas se opusieron, ¿no?, a tener acceso o a estar dentro de este tipo de plataformas porque tenían ese miedo de no poder fidelizar al cliente y no poder trabajarlo. Y con este cambio creo que inevitable, porque además no vamos a tener más opción, porque el que va a mandar va a ser el consumidor, aquí es donde creo que sí que no nos va a quedar otra, ¿no?, que adaptarnos y que jugar con las reglas de juego que nos están imponiendo los grandes operadores. Y luego el segundo punto que creo que también entra en la ecuación, es verdad que con muchísimo menos peso porque ya llevamos viéndolo más tiempo y todavía no ha terminado de traccionar, sería la parte de social shops, ¿no?, de tiendas en redes sociales como en TikTok, en WhatsApp o en las plataformas de Meta, que bueno, WhatsApp pertenece a Meta, ¿no?, precisamente. Pero sí que creo que también se va a llevar mucho hacia ahí, hacia que tú transacciones en las propias redes sociales sin aterrizar en un e-commerce como tal, y sería el segundo pilar, ¿no?, que podríamos decir que está afectando, aunque mínimamente comparado con lo que va a ser, con lo que van a ser los operadores de IA, al mundo del e-commerce, pero sin duda es algo que tenemos que tener ahí en mente. Sabemos que en otros países la compra a través de WhatsApp o de plataformas sociales tiene un porcentaje de penetración muy superior a lo que estamos viviendo aquí en España, así que creo que es otro punto que, como decía al principio, no es tan grande o tan importante ni tiene tanto peso como lo que puedan ser los operadores de aquí a 2 o 3 años, pero debemos tenerlo ahí en el punto de mira porque puede ser algo que afecte a nuestros e-commerce. Con respecto a los operadores de IA, ¿cuál creo que va a ser la evolución o cómo visualizo yo los próximos 5 años? Sí que creo que a día de hoy, y ya los datos creo que contrastan esta información, 1 de cada 2 españoles estamos utilizando la inteligencia artificial para tomar decisiones o buscar productos. Eso es un dato que ya está aquí. Sin duda alguna, aparecer en esos motores de búsqueda es clave. Es lo que sería ese SEO, ¿no?, para las IAs, que tenemos que trabajar mucho para aparecer en esos resultados de búsqueda, ya que sabemos que tiene una incidencia directa en nuestros negocios a día de hoy. Así vamos a estar durante lo que queda de 2025 y el próximo 2026, y a partir del 2027 ya se empezarán a efectuar las primeras compras delegadas. Yo creo que en el 2027 sí que empezaremos a ver operadores de inteligencia artificial a través de estas plataformas conversacionales. Podremos efectuar compras, nos estarán notificando cuando se están produciendo esas bajadas de precio, cuando hay buenas ofertas, cuando necesitas incluso algún producto que tenga cierta recurrencia y la IA sepa
que necesitas ya de ese producto porque seguramente se te haya agotado. Eso lo empezaremos a ver, como comentaba, de 2027 a 2030. Y a partir del 2030 ya sí que creo que es inevitable que los operadores de IA sean los que manejen la mayoría de nuestras transacciones. ¿Por qué? Porque tendrán más información que nosotros mismos. Si nos lo llevamos un ejemplo como, por ejemplo, el golf, tendremos un entorno de aplicaciones hiperconectado, la IA sabrá cuál es nuestro hándicap, si está subiendo, si está bajando, si he tenido lesiones, porque tenga información de si he ido al fisioterapeuta porque tengo un problema de codo o de hombro, y a partir de ahí nos podrá recomendar si nos benefician más un tipo de varilla para nuestros palos u otra, ¿no? La dureza, ¿no?, de la varilla. Creo que ahí vamos a estar de aquí a 5 años. Hace 3 años prácticamente nadie hablaba de inteligencia artificial, aunque estuviese ahí. ChatGPT supuso un cambio enorme. Parece que ChatGPT lleva con nosotros un montón de tiempo, pero la realidad es que lleva muy poquito en la mayoría del público. Y a 5 años vista se me hace como que pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Por eso creo que es bastante realista que a partir del 2030 estos operadores de IA sean quienes tomen la mayoría de decisiones por nosotros. No sé tú qué opinas, si te parece muy radical esta idea. Ya lo comentábamos en otro vídeo. Ya empiezan a haber electrodomésticos que están sensorizados y saben perfectamente cuáles son tus hábitos de consumo. Por ejemplo, la nevera sabe cuánta leche, cuántas verduras, cuántas frutas consumes a la semana y es capaz de entender perfectamente cómo consumes, ¿no?, esos alimentos, y a partir de ahí es capaz de ejecutar los pedidos directamente con tu proveedor favorito o con el proveedor que sea más competitivo y que te llegue a casa la compra sin tener que mover ni un dedo, ¿no? Creo que vamos a estar ahí, creo que lo vamos a ver antes de lo que nos esperamos. Me gustaría saber tu opinión antes de terminar con el vídeo. Déjame en comentarios si crees que esto es utópico, que es imposible, o si crees que va a ser antes incluso, porque aquí, según con quién hables, te da unos tiempos u otros, pero sí que creo que vamos a estar ahí. Entonces, la pregunta del millón: ¿significa esto que el e-commerce está acabado? La respuesta es que no, por supuesto, el e-commerce seguirá estando ahí, pero es verdad que nos tenemos que adaptar. Vamos a entrar en un momento donde recuperar visibilidad frente a los motores de búsqueda, frente a los grandes operadores de inteligencia artificial, etcétera, va a ser un punto clave. Así que este primer punto, grábatelo a fuego si te dedicas al mundo del e-commerce. El segundo punto sería que tiene más valor que nunca el dato del cliente, es decir, alimentar nuestros CRMs, nuestros CDPs, alimentarlo con cada interacción que se produce de nuestro cliente, tanto online como offline, si tienes tienda física. Es un punto vital porque es lo que te va a permitir hacer o brindar a estos clientes experiencias hiperpersonalizadas que les fidelicen y que les hagan fans de nuestras marcas. Así nos ahorramos ese paso de que tenga que interactuar con una interfaz conversacional para consumirnos. Por lo tanto, fidelizar y sobre todo tener el dato y la información del cliente en un momento donde sabemos que tampoco es sencillo, ¿no?, gestionar este punto, creo que es clave, así que ahí hay que ponerse las pilas sí o sí. Y por último, esa diferenciación, ¿no?, esa propuesta de valor que siempre ha sido importantísimo, va a pasar a un plano todavía más importante. Tenemos que trabajar en nuestra propuesta de valor, en ser diferentes, en generar comunidad, que la gente o que nuestro cliente se sienta partícipe de nuestra marca. Este sería para mí el tercer pilar sobre el que trabajar en este momento que estamos viviendo, pero por supuesto el e-commerce no va a desaparecer, va a seguir teniendo su función. Es verdad que seguramente sea distinta, tendrá una función para aquel cliente fiel que va a transaccionar directamente con nosotros, ahí seguirá siendo exactamente igual a como lo es ahora, y por otro lado lo tenemos que tener muy preparado para que se hable perfectamente con esos motores de inteligencia artificial que tengan todo nuestro catálogo de productos perfectamente segmentado, con toda su información, etcétera, para que a la hora de recomendar o tomar incluso esas decisiones, cuando la IA tome las decisiones, nos compra a nosotros y no al de al lado, ¿no? Así que bueno, estos son un poco los 3 puntos que quería dejar como retos a futuro, donde tenemos que poner el punto de vista. También me gustaría leer tu opinión, qué opinas de todo esto. Y creo que voy a ir terminando el vídeo. No sé cuánto va a durar, simplemente era una reflexión que quería dejar por aquí. Está yendo todo muy rápido, hago menos vídeos de los que me gustaría, pero por lo menos espero eso, haber aportado un poquito de valor, mi punto de vista, y sobre todo lo que más ganas tengo es de leerte y de entender cómo lo ves tú, porque es donde está el aprendizaje, ¿no? Así que nada,
Nos vemos en el próximo vídeo. Y si te ha gustado, suscríbete, dale like y activa la campanita porque lo que viene creo que no nos lo queremos perder nadie y si lo hacemos juntos, mejor que mejor. Hasta luego.